Muy buenas noches a todas, todos. Volvemos a hablar de podcast y en este caso lo vamos a hacer de podcast de misterio. Ese tema que sé que os encanta a muchas de vosotros. Y no lo vamos a hacer con los programas habituales porque eso ya los conocéis, Cuarto Milenio, etcétera. Vamos a hacerlos con programas que hay en la red y que tratan este tema, podríamos decir, desde un punto de vista un poquito diferente. Y lo voy a hacer con un podcast, y esta es una de las virtudes de los podcasts, que desapareció en 2010, pero que tiene una gran cantidad de números en la red. Se llama La Zona Oculta y es un podcast que habla de misterio en todos sus aspectos. Misterios dentro de la Guerra Civil Española, misterios dentro de la Segunda Guerra Mundial, misterios dentro de los libros. De verdad, es que hay que oírlo. La Zona Oculta, ahí lo tenéis en la página web, iTunes, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Os recomiendo otro podcast más y este va a ser un podcast que está hecho por uno de los integrantes que trabaja con Iker Jiménez. Así que quien os guste ese tipo de forma de tratar el misterio, os podéis ir a este podcast más allá de la realidad. Ya os podéis imaginar lo que hay dentro. Los fans del misterio la van a gozar. Y por fin os recomiendo un podcast que a mí, bueno, aquí este podcast podríamos decir que igual no debería de estar aquí, como el siguiente que trataré. ¿Por qué? Porque son podcasts que pertenecen a programas de radio y que se cuelgan en la red. Pero yo creo que por su interés y porque a la gente que os guste estos temas, esto os va a parecer muy interesante, ya que el rigor que tiene Joaquín Abenza para tratar el misterio es el mejor rigor que existe ahora mismo en comunicación cuando se habla de estos temas, al menos para mí. El último peldaño, un tema muy interesante, donde también se puede hablar de ciencia y de cómo la ciencia se acerca a veces a esos fenómenos paranormales. Y no lo hablamos con cualquiera, nos lo cuenta un científico que es uno de los invitados en ciertas ocasiones del programa. El último peldaño, para que nos guste, lo vais a pasar bien. Bueno, y no podría despedirme de otra manera sin recomendar uno de los programas, no podcast, pero sí que fue el primer programa que colgó sus podcasts en la red y que lleva ya un montón de años. Tiene un club de seguidores enorme y quizá, pues no diría que es el mejor programa o no de misterio, pero sí es el mejor programa de radio que se puede escuchar actualmente en nuestras emisoras. La radio es Onda Cero. Y cómo no, me imagino que sabéis que a lo de La Rosa de los Vientos, sábados y domingos, lo tenéis y después en su página tenéis todos los podcasts, tertulias, entrevistas, etcétera, etcétera, con grandes colaboradores. Bueno, ahí os dejo unos cuantos temas para que esta semana os pongáis a ver qué pasa con los ovnis, los fantasmas y todas esas cosas. Y la próxima semana, la que viene, hablaremos de podcast de aquí. Bueno, no, la que viene es Pilares. Me voy de fiesta. A la siguiente hablaremos de podcast de aquí. Adiós, chicos, chicas.